Buenas tardes. Gracias por venir a la última proyección por el momento en esta primera etapa del Cineclub 60 que hemos inaugurado y que, como sabéis, celebra los 60 años del Festival de Cine de Gijón con una serie de proyecciones en las que queremos celebrar la cinefilia y bueno, os agradecemos la asistencia creciente que ha tenido el ciclo, que empezó con Peppermint Frappé de Carlos Saura, que nos hizo una presentación especial, luego continuó con un programa doble formado por Los 400 golpes y perdición, que Nacho de la Sociedad Cultural Gijonesa nos hizo la presentación, que también presentó La carreta fantasma de Víctor Sjöström, que tuvo pues yo creo que una muy buena asistencia, teniendo en cuenta que se trata de una película muda y además no de las más conocidas. Y ahora cerramos por el momento hasta septiembre con El Dorado y con la presencia de Miguel Marías, que bueno, pues creo que es un broche de oro para la actividad. No me voy a extender mucho porque vamos a tener una charla inicial, luego la película pues dura un par de horas, pero simplemente quería comentar que Miguel Marías nos parece, o me parece, uno de los mejores y más importantes comentaristas cinematográficos de su generación. Creo que no solo por la cantidad de películas que conoce, sino también por la cantidad de veces que las ha visto, que creo que es algo también importante y que marca unas diferencias, y que luego además creo que es el crítico en España de su generación que también tiene una visión, digamos, más amplia y también mayor conocimiento probablemente sobre el cine que se está haciendo en el presente. Lo digo porque en sus listas, que bueno, muchos siempre vemos con mucha atención sus listas anuales que sigue publicando, pues podemos ver películas que se han estrenado en el Festival de Gijón, como las películas de Hong Sang-soo, de cineastas como Pedro Costa, o como la película que inauguró el Festival de Gijón hace un par de años, Al abordaje, de Guillaume Braque, que también estaba en una de las listas, por ejemplo, de Miguel de los últimos años. Creo que eso le convierte pues, en una figura absolutamente extraordinaria, ¿no?, dentro de lo que es el comentarismo cinematográfico, la crítica cinematográfica en España. Y nada más, voy a dar paso a Nacho de la Sociedad Cultural Gijonesa, que como sabéis coproduce y coorganiza el ciclo, para que nos diga unas palabras antes de que Miguel nos presente El Dorado. Bueno, gracias, me sumo a las palabras de Alejandro, gracias por venir. Vamos a ver la película El Dorado, película que tiene como fecha oficial de estreno en Estados Unidos, creo que fue junio del 67, pero que por lo que yo sé se produjo y se rodó en el 66. En cualquier caso, estamos ya en la segunda mitad de los tan denostados por algunos años 60, sobre todo por muchos amantes del cine clásico. Y bueno, Miguel Marías pues nos va a poner aquí un poco, nos va a presentar lo que es esta película que fue, además de uno de los últimos grandes westerns que se hayan rodado, fue la penúltima película ya de Howard Hawks, en un momento en que el western está viviendo esa etapa que se ha dado a conocer como el western crepuscular, y ya, bueno, también había ya triunfado el spaghetti western, y sin embargo, bueno, tenemos una película aquí aparentemente clásica, que luego Miguel nos dirá qué opina al respecto. Voy a citar dos frases que leí, a ver qué nos dice Miguel. Una es de Martin Scorsese, que era un gran defensor de esta película, y que cuando la vio en el estreno salió, dijo él, con una sensación agridulce, dulce, porque era una película fantástica, y agria, triste, porque sabía que ya no se iba a hacer más ese tipo de películas. Y, por cierto, la segunda cuestión que le quería plantear a Miguel Marías es que siempre que se habla del Dorado se habla de un auto-remake de Río Bravo. Howard Hawks siempre dijo que no era un remake en absoluto, que era, bueno, digamos una serie de variaciones, como se hace en pintura quizás o en música, ¿no? Estoy pensando en pintores que retrataban el mismo motivo una y otra vez. Pues Howard Hawks definió una vez de forma típicamente lacónica esta película, no como un remake, sino, dijo, El Dorado era Río Bravo con un poco de Río Rojo. Bueno, como decía Alejandro, tenemos el lujo de tener a uno de los más grandes y mejores y más brillantes y eruditos y amenos divulgadores del cine que ha habido o hay en España, así que Miguel Marías, bienvenido, gracias, y cuéntanos sobre El Dorado. Muy buenas tardes a todos. Gracias, me sumo a ese agradecimiento de estar aquí presentes, porque es una cosa que se está convirtiendo un poco, esto de la cinefilia y de ver las películas en pantallas un poquito grandes y no pequeñitas, se está convirtiendo en una cosa casi como las catacumbas. Entonces, bueno, pues se establece una especie de complicidad o de compañerismo con los que acuden a una reunión de estas que, en fin, todavía no son ilegales, pero casi. Entonces,
Quería agradecer a Alejandro y a Nacho que han tenido la idea de invitarme a venir a una ciudad que siempre me ha gustado y que conozco desde hace mucho tiempo, y un festival en el que algunas veces he colaborado y he hablado, para hablar además de una película que obviamente, presumiblemente, me gusta mucho y que he visto muchísimas veces, entre ellas la última ayer. O sea que, digamos que fresca la tengo. En esto debo decir que no es simplemente que las películas muy buenas me guste verlas muchas veces, sino que pienso que aunque me acuerde muy bien de ellas, no vale hablar de las películas de memoria, sino que hay que actualizar esa admiración por las películas. Generalmente hay películas que uno las ve en un momento y cuando las vuelve a ver a veces le bajan a uno, otras veces le suben a uno, y entonces lo que al final cuenta en el momento en el que hablas es la visión más cercana. En el caso de El Dorado, hay que contar que efectivamente esta película data de 1966 y yo la vi por primera vez en 1967. En 1967 yo tenía 18 años, más o menos. Es decir, era un jovencillo y por tanto la vi como una película de viejos. Y la entendí casi como un elogio de la vejez, que en cuanto joven me mosqueó un poquito. Era consciente ya, sin embargo, de que en ese momento, justamente, Howard Hawks, que había nacido en 1896, justo en el año 66 es el año que cumplía los 70 años. Y ya a partir de los 65, en aquellos años, en Estados Unidos, era muy difícil que un director pudiese dirigir una película. Las compañías de seguros no los aseguraban. A menos que demostraran tener una salud a prueba de bombas, cosa que Hawks parecía tener, hubieran tenido éxito su última película, que si no lo iba a tener casi imposible, y unos años después la situación todavía había empeorado. No me acuerdo si era el negro del Narcissus de Conrad, la película que quería hacer David Lean, y que tuvo que firmar un contrato en el que, en caso de defunción en medio del rodaje, la acabaría, para mí es un misterio, porque no se parece en nada a sus estilos, Arthur Penn. Y Arthur Penn tenía que firmar también que aceptaba interrumpir lo que estuviera haciendo él y ponerse a acabar la película de David Lean. Entonces, conociendo esa dificultad en la que encontraba, uno encontraba muy justificado que Hawks hiciera una defensa de que los viejos, pues sí, son viejos y algunas cosas les fallan, pero también tienen experiencia y tienen la manera de hacer cosas, etc. Y ese es un planteamiento que hay muy claro en toda la relación que hay en la película entre el personaje más viejo, que es el de John Wayne, y el personaje más joven que sale en la película, que es uno que interpretaba James Caan. En medio hay otro personaje de edad intermedia, más bien viejo en términos relativos, pero un poco más joven que Wayne. Da la casualidad que Hawks tenía 11 años más que John Wayne. John Wayne nació en 1907 y por tanto en el año 66 tenía 59 años. Y Robert Mitchum tenía 10 menos que John Wayne, o sea que tenía 39 años, cosa que no parece mucho más viejo. Total, que entre pitos y flautas tenemos una película en la que hay una serie de personajes de diferentes escalones de edades, en la cual, por un lado, se ve que el joven, que parece, a todo el mundo le parece un loco, porque es un tipo que anda por el oeste y no lleva pistola. Pronto demuestra que sabe utilizar el cuchillo estupendamente y al final, como es muy torpe con la pistola, como pasa con mucha gente, para algunas cosas u otras, pues le buscan una especie de pistolón
del siglo anterior, gigantesco, de esos en los que no importa mucho que apunte mal porque aquello dispara en un radio de acción muy amplio. Bueno, pues con todas este tipo de historias, lo que sí se ve es que Hawks monta en la película, como ocurre tan a menudo en las películas del oeste, que las películas del oeste, además de ser del oeste y contar una historia de acción, de aventura, de defensa del territorio, de defensa de la ley, de lucha contra forajidos, contra indios o contra lo que se tercie, aparte de eso suelen tener una reflexión sobre otras cosas. Unas veces hablan sobre la justicia, como ocurre, por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford. Otras veces hablan sobre el racismo, como ocurre también, por ejemplo, en Centauros del Desierto del mismo Ford. Otras veces ocurren sobre el esfuerzo y la tendencia dictatorial del que manda, como Río Rojo de Howard Hawks. Y otras veces hablan de múltiples temas. Generalmente, y eso fue muy consciente un no americano que siempre quiso dirigir westerns, como Fritz Lang, que decía que para él era una forma de leyenda cinematográfica que servía para hacer discursos morales. Entonces, ese elemento de fábula moral, que es muy frecuente en el cine clásico americano, tiene una de sus más frecuentes expresiones justamente en el western. Y dentro de estos westerns, efectivamente, sí es cierto que tiene mucho parecido. De hecho, hay un paralelismo casi entre Río Bravo y El Dorado. No solo porque son los dos westerns más seguidos en ese momento, o sea, son dos westerns de Hawks seguidos. Desde el 58, que es Río Bravo, hasta el 66 no habían hecho ningún western, pese a que él estuvo bastante activo en los años 60. Pero lo curioso de la película, y a mí lo que me creó más sentimiento agridulce cuando se estrenó la película, es que él había hablado antes del proyecto que iba a rodar y había contado una historia que no es la historia que cuenta El Dorado. Es la historia que empieza a contar El Dorado, pero a partir de un cierto momento la historia cambia. La historia cambia por una cosa que le ha pasado a Hawks a lo largo de su vida varias veces. La primera y más notable fue justamente en Río Rojo. La historia de Río Rojo al final tenía que acabar con un enfrentamiento entre John Wayne y Montgomery Clift, es decir, el personaje mayor y el personaje hijo joven, que al final no es tan terrible. O sea, al final se dan de puñetazos y esas cosas y se pegan tiros y interviene la mujer, Joan Drew, y les dice: pero qué imbéciles sois, ¿qué hacéis ahí creyendo que os vais a matar cuando os queréis muchísimo y tal? Bueno, ese elemento pacificador de la mujer, que es una constante, por otra parte, en las películas de Hawks, tiene una continuidad inesperada en El Dorado. El Dorado estaba planteada un poco como si fuera una tragedia griega. Esa es una tentación que ha tenido muy a menudo también el cine del oeste. Y hay algunas películas de bastante gente, de John Sturges, de King Vidor, de Raoul Walsh, etcétera, que han hecho westerns que tienen mucho que ver con la tragedia griega. Anthony Mann también planeó, poco antes de morirse, hacer una justamente con John Wayne, que también quería que fuera una tragedia griega, pero no logró rodarla. En el caso de Hawks, empezó a hacerla y en medio del rodaje se dio cuenta de que no. Hay una parte de la película que todavía corresponde a eso, que es, lo vais a ver y por tanto no os destripo nada, el momento en el que John Wayne, de una manera casi de reflejo, mata a un chico joven, sin querer matarle, simplemente le ha disparado y él se vuelve, le pega un tiro y lo deja moribundo. Eso le pesa
durante todo el resto de la película y cambia su posición, porque él está contratado como pistolero a sueldo de unos potentados que quieren expulsar del terreno a la familia McDonald y quedarse ellos con todo. Y a partir de ese momento él cambia de posición. Y en ese cambio de posición entra otro elemento, que es que recibe él un balazo y de ese balazo se le produce unos ataques de parálisis que, como podéis imaginar, en una época en que eres un pistolero y que tienes que andar muy rápido de reflejos, no es lo que más conviene. No es solo que de repente no pueda mover el brazo, es que además le entran unos dolores de columna vertebral que se queda completamente en el suelo y que casi no puede ni levantarse ni montarse en el caballo. Por ahí estaba planteada la película como el problema de uno que tiene que actuar en contra de unos bandidos y que está aquejado de esa enfermedad peligrosa. Y entonces la lógica de la historia era que acabara muy mal. Pero él pensó, al ponerse a la película, que aquello no cuadraba, que eso era teoría sobre el papel y que con los personajes que tenía y con los elementos que tenía delante y con lo que él piensa de esas cosas, que hay que decir que Hawks ha sido siempre muy poco dado a la tragedia, y es más, incluso yo creo que ha sido excesivamente poco dado a la tragedia y que muchas veces ha rehuido la tragedia. Siendo uno de los más grandes directores americanos, para mi gusto, sin embargo, comparado con otros, le encuentro relativamente frío, precisamente por eso. Y yo creo que eso ocurre a partir de un cierto momento en su filmografía, que nunca he logrado saber por qué. Porque Hawks, como la mayoría de estos viejos directores americanos, no suelta prenda. No cuenta nada, no cuenta desde luego sus secretos, pero cuando cuenta algo, lo que cuenta muy a menudo son camelos, son cuentos chinos. Son inventos, darle gusto al entrevistador, por ejemplo. O sea, la cosa le dicen, usted quería decir no sé qué, la idea le parece que le gusta al entrevistador, y le dice, sí, claro, vaya usted a saber. Bueno, eso les ha pasado con todos, pasa con John Ford, pasa con todos. En el caso de Hawks, para mí hay una cosa sumamente curiosa, que es que en la primera época de su carrera, hasta los años 30, tiene varias películas enormemente dramáticas y tremendamente dramáticas. Por ejemplo, hay una película poco conocida que se llama Today We Live, que es una película sobre la Primera Guerra Mundial, etcétera, que para mi gusto es de las mejores películas que hizo Hawks y que es un melodrama bélico de mucho cuidado y una situación además verdaderamente terrible y trágica. Y hay otro momento, que es el segundo, y en el que se produce un primer cambio, que es el primer episodio, digamos, los primeros 15 minutos o 20 minutos de Río Rojo. Hay un momento en el que John Wayne se niega a llevar consigo a su novia. La novia le pide que la lleve, que quiere estar con él, y que el que la deje siente como que le están clavando puñales en las rodillas. La actriz que interpreta eso, que era una actriz que nunca fue muy famosa, pero que está magnífica en la película, inmediatamente después, cuando ya han partido y se han distanciado, ven a la distancia que han atacado los indios y que han quemado la caravana en la que viajaba. Y es inútil que vayan para allí porque no van a llegar a tiempo, en ningún caso están a una distancia que no pueden llegar. Y por tanto desaparece del mapa esta mujer. Y yo creo que a partir de ahí es la última escena de la carrera de Hawks que es realmente emocionante y en la que ha planteado directamente las emociones de los personajes. A partir de ahí ha adoptado una actitud que yo llamaría estoica, que consiste en insistir en que se muera quien se muera,
La vida sigue y los que están vivos deben continuar. Es una visión que también la he visto el otro día por casualidad en un western de los primeros que hizo Delmer Daves, un western muy poco conocido que se llama El retorno del tejano, de 1952, en que una mujer también precisamente le reprocha a un hombre viudo y a su hijo, que se ha quedado huérfano de madre, les dice: a vosotros lo que os pasa es que os negáis a aceptar lo que ya habéis perdido. Lo cual me parece muy duro, pero me parece que es una verdad. Y que hay mucha gente que vive con toda la vida destrozada y paralizados ante la acción, simplemente pues porque han perdido algo que lo puedes lamentar todo lo que lo quieras lamentar, pero es inevitable, lo has perdido y no te va a volver. Entonces, esa actitud realista, que es la que ha defendido a lo largo de toda su filmografía Hawks, entra en el medio del rodaje de El Dorado, y El Dorado, que iba a ser una película que no iba a tener gran cosa que ver con Río Bravo, acaba teniendo elementos comunes con Río Bravo. Los tiene también por otra cosa. Hawks ha sido siempre muy tendente a repetirse a sí mismo. O sea, eso ocurre con varios de los cineastas mejores, tanto Jean Renoir como John Ford, como Alfred Hitchcock, han tenido una cierta tendencia a repetir los temas. No tan sistemáticamente como ha ocurrido con otros, como Bud Boetticher con su serie de westerns con Randolph Scott, ni como Ozu con sus dramas familiares en los que siempre hay una hija que sus padres quiere casar o que ella no quiere casarse para no dejar a su padre, ese tipo de cosas, lo interesante es verlas no una suelta, sino ver el conjunto y ver las variaciones y las modulaciones que hay en cada una de ellas, que es una cosa que ocurre también mucho en la pintura y en ciertos fotógrafos, etc. Ver las variaciones casi infinitesimales, pero que se iluminan recíprocamente y que establecen una especie de dialéctica dentro de la propia obra de cada autor. Y eso mismo, o que ocurre en Hawks siempre, hace que yo, una vez que estaba dando una especie de clase para enseñantes, resultó que me dijeron que les había hecho polvo. Y digo, ¿por qué? Y entonces me dicen que llevaban una semana que les estaban hablando de los géneros y yo había llegado el último día y les había dicho que esto de los géneros me parecía que no tenía mucha importancia y que la prueba de ello era que les había puesto una serie de escenas de películas de diferentes géneros, pero que eran la misma escena. Y decía, es que esto es muy lógico, casi nunca los directores se plantean hacer una película de un cierto género. Lo del género generalmente es una etiqueta que ponen a veces los productores pensando que ahora se va a vender este. Otras veces los distribuidores, los exhibidores y los dueños de los cines que la venden como esto y la etiquetan. Y piensan, si pongo esto, se va a vender más. Y entonces así incluso hay géneros que se inventa el Corte Inglés. A mí me choca muchísimo, que a mí que me gusta mucho el melodrama, pues muchas veces gente me ha dicho que por qué no se ponen películas de, ¿cómo les llaman?, de amor y lujo. ¿Qué es esto del amor y lujo? Pues el amor y lujo, por lo visto, es algunos melodramas que deben ser con gente rica, porque si no, no me lo entiendo muy bien. Es cierto que hay muchos melodramas que son con gente muy rica. Por ejemplo, Escrito sobre el viento de Douglas Sirk, que es un ejemplo perfecto. Pero hay muchos. Pero así como que hubiera un género de amor y lujo, pues yo creo que eso es que el Corte Inglés ha pensado que se vende mejor amor y lujo que melodrama, que es un término muy paradójicamente muy venido a menos y con muy mala reputación. Generalmente yo observo siempre cuando hablo de esto de los géneros que nunca se dice de una película que es demasiado poco melodramática y en cambio se dice de muchas que es como gran reproche que es demasiado melodramática. Cuando se utiliza el demasiado como un reproche y no el demasiado poco,
ya está viéndose claramente que esto es fatal. Entonces, y decir que algo es un folletín, pues es una condena a muerte prácticamente una película. Si quieres animar a alguien a que vea una película, no le digas mucho que es un melodrama, menos aún que es un folletín. Aunque sea un melodrama sublime y feroz de estas cosas, que hay muchos y absolutamente maravillosos. De hecho, ha sido durante la primera etapa del cine, durante el cine mudo, el género dominante en el este. Y yo creo que además es el género más propio del cine. El cine tiene una tendencia a ser melodramático simplemente por la cuestión de agrupar una gran cantidad de acción y de personajes que muchas veces a partir de una novela los sintetizan, eliminan unos cuantos y a alguien lo convierten en un ser mucho más complejo, a veces esquizofrénico o de múltiple personalidad, porque han metido a 6 personajes todos agrupados en uno. Y al meter en hora y media, o como mucho 2 horas más o menos, todo lo que ocurre a lo mejor en un novelón de estos de 900 páginas y que recorre varias generaciones de una familia, pues evidentemente para el espectador que los está viendo en continuidad ha aumentado la densidad melodramática de una manera impresionante. Bueno, Hawks es lo contrario de ese temperamento melodramático, sobre todo a partir de ese momento en el que yo creo que probablemente tiene que ver con algo de la visión que ha tenido casi todo el cine americano como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. No realmente de que hayan intervenido ellos en la Guerra Mundial, que la mayoría de los directores de cine no estuvieron en el frente de batalla. La mayoría, primero, tenían una edad que no le llamaban a filas, por lo menos no de los primeros, y Estados Unidos entró en la Guerra Mundial más bien tarde, ya a finales del año 1941, es decir, cuando llevaba más de 2 años la guerra desencadenada. Y en segundo lugar, porque encontraban que eran más útiles como cineastas filmando documentales o haciendo películas de propaganda o haciendo películas para subir la moral de los que estaban en la retaguardia, de las mujeres que estaban trabajando en las fábricas de paracaídas y de aviones, etc. Y entonces no es que fueran directamente a la guerra, pero muy a menudo estuvieron metidos en unidades fotográficas del ejército o del servicio secreto, y fueron a lo mejor los primeros que entraron y que filmaron los campos de exterminio de los nazis. Y eso generalmente, lo han contado muchos de ellos, les produjo una impresión absolutamente demoledora, porque descubrieron que el ser humano, en el que muchos de ellos habían mostrado siempre una confianza enorme y una convicción de que mayoritariamente la gente era buena gente, pues descubrían que el ser humano era capaz de atrocidades que les costaba trabajo creérselas cuando se lo decían, y que de repente veían qué ocurría y veían pilas de cadáveres, etc. Bueno, entonces todo esto hizo que después de la guerra, a la que se añadió además que la acabaron con 2 bombas atómicas en el Japón y con la destrucción no solo de las ciudades inglesas, sino de las ciudades alemanas también. Entonces hubo una destrucción generalizada y llegaron un poco a la conclusión de que las cosas no eran tan estupendas como se creían, y a partir de ahí tuvieron una actitud un poco diferente, y yo creo que adoptaron también una actitud no solo más escéptica con respecto a los elementos más positivos, llamémosle, del ser humano, sino también la necesidad de aguantar, que uno de los elementos que eran importantes para seguir en el mundo y seguir vivos y seguir activos era aguantar pese a las durezas e inclemencias. Y yo creo que esta película, El Dorado, representa muy bien ese punto de vista. Tenemos a un personaje que es también la típica representación metafórica que suele haber de las cosas en las películas, de una manera automática y no simbólica. Cuando él tiene estas secuelas del balazo que ha recibido, es un poco como los parches y las averías que vamos coleccionando involuntariamente con la edad.
Al final uno es como un coche. Casi si aguantamos mejor que los coches en general, que te vas estropeando y vas teniendo averías cada vez peores, vas perdiendo la memoria, pierdes la agilidad, no puedes andar tan deprisa como andabas antes, lo que no te costaba trabajo ahora te cuesta trabajo. A mí, por ejemplo, me impacienta muchísimo que no puedo andar tan rápido como solía andar toda la vida. La idea de verme muy lento me horripila. Pero bueno, pues te tienes que aguantar y apechugar con eso. Y es un poco la tesis que tiene la película. Aunque tengas esto y estés en mala situación y estés en minoría con respecto a las fuerzas contrarias, pues hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y entonces esa noción de los deberes implícitos en el hecho de ser una persona decente, una persona que defiende unos principios, etcétera, es un poco la posición que la película de alguna manera defiende. Yo creo que, por tanto, es una película que es muy representativa de lo que estaba pasando en esos momentos en el cine americano. Yo creo que justamente hay un cambio en el cine americano en general, que yo creo que coincide con el efecto que les hizo el asesinato de John Fitzgerald Kennedy a finales del año 63, y que a partir de ese momento el cine americano, digamos que se le resquebrajan sus creencias básicas y que habían compartido mayoritariamente los cineastas americanos de un montón de generaciones, y a partir de ahí pues se convierten en residuos de ese espíritu una serie de películas y otras que cambian completamente la forma de hacer y la forma de mirar y de tratar las imágenes. Y entra un poco el cine americano en una especie de crisis de la que últimamente, en lugar de ser algo genérico que se podía decir el cine americano es muy bueno, deja de poderse decir eso. Puedes decir que tal película americana es muy buena, que tal director americano es muy bueno, pero ya el cine americano en su conjunto ha dejado de ser lo que de hecho fue, yo creo que desde los años 10 más o menos hasta los años mediados de los 60. A partir de ahí ha sido una cosa que se ha ido resquebrajando y goteando un poquito, y que los cineastas que durante los años 60 permanecieron todavía en activos, y en el caso de Hawks hay que decir que en los años 60 consiguió hacer, primero inauguró los años 60 haciendo Atari, la siguiente película de su juego favorito, que para mi gusto es una de las mejores comedias que se han hecho nunca. Después hizo una película muy maldita, pero muy personal y para mi gusto muy emocionante, que se llama Peligro Línea 7000. Después hizo El Dorado y ya por el final, la última, Río Lobo, que es una película un poquito menos buena, tiene como menos precisión y menos control de lo habitual en Hawks, pero que sigue estando muy bien. Y que además se toma cada vez con más humor la idea de envejecimiento. Pues cuando el personaje de John Wayne le dice a las chicas de la película que se apoyan para dormir en medio del campo en él, dicen, sí, uno llega a unas edades en que es bueno como colchón. Pues ese tipo de cosas. Yo creo que es un elemento que también es fundamental en Hawks y que lo ha mantenido hasta en la última película, que es el sentido del humor. Tomarse las cosas con sentido de humor y con aceptación de un poco de lo inevitable. Él piensa que rabiar no añade mucho, y si las cosas están muy mal y además rabias por ellas, es peor. Yo creo que es un poco la misma sensación de que si te pone muy nervioso que haga mucho calor, tienes todavía más calor, y si te pones a tiritar cuando tienes frío, tienes más frío todavía, que si consigues decir, no importa y no tirito. Bueno, son pequeños esfuerzos que están al alcance de cualquiera. Y yo creo que en ese sentido, como Hawks nunca fue un predicador, pues no lo predica, pero implícitamente es más o menos lo que cuenta en sus películas. Por otra parte, y para acabar ya, porque la película es larga y yo me estoy poniendo largo también, es deciros que la película, como todas las de Hawks, se caracteriza por la enorme precisión con que está cada plano orientado
encuadrado y filmado. Es una cosa que sí que ha perdido el cine americano ahora prácticamente de una manera general, y parece que está rodada sin punto de vista, que parece que se colocan, claro, son vicios. Cuando la gente tiene 12 cámaras, es muy probable que coloque las 12 cámaras en círculo y que luego tenga un buen lío para montar una montaña de película que cansa mucho a partir de 12, y que al mezclarlas no sepamos desde dónde estamos viendo qué estamos viendo. Si encima son planitos muy cortos, no nos da tiempo a ver ni a identificar absolutamente nada. En fin, son problemas de ese tipo. Pero eso es un elemento que yo creo que es totalmente celebrable en Hawks y que a mí me da placer directo el ver lo lista que es en cómo, si un plano puede durar hasta aquí y no hace falta que metas un contraplano, no lo mete, y cómo, si no hace falta mantener el plano, lo corta, y cómo cada vez que cambia de tamaño de un plano responde a una cosa absolutamente lógica. Desgraciadamente, como la lógica es una materia que ya no se explica en ningún sitio, ya antes se explicaba en el bachillerato y tenía cosas muy buenas, yo siempre recordaré que en una clase de lógica un profesor nos dijo una cosa que yo creo que era estupenda. Dijo, las afirmaciones generales, como por ejemplo, todos los ingleses son idiotas, son siempre falsas. Y entonces tú lo piensas y dices, efectivamente, pero añadió, incluida esta. Yo creo que es fantástico, ¿no? Bueno, pues yo pienso también que, como dice un dicho de estos, que lo bueno siempre es veces bueno. Si no es bueno y encima demasiado largo, ya se pone pesadito, corto. Gracias por ver la película. Pues nada, muchas gracias, que tengáis una buena proyección y bueno, nos vemos luego en septiembre. Sabéis que regresamos con una comedia, pues la película más reciente que vamos a poner en este Cineclub 60, que es Aterriza como puedas, que yo creo que es una comedia de los 80 que ya ha adquirido un cierto estatus de clásico moderno o de clásico más reciente. Y nada, esperamos que disfrutéis de esta sesión y gracias por venir. Una comedia totalmente realista. Sí. Es verdad, absoluta.